Día jueves y seguimos acá en la región de Antofagasta, esta semana en la Biblioteca Regional, y vamos a comenzar un nuevo programa de Convención Constitucional. Recordemos que sigue el trabajo de las comisiones. La Comisión de Normas Transitorias está aquí, la Comisión de Preámbulo está en Tocopilla y la Comisión de Armonización está en Calama. Esta va a ser la última jornada que tienen las comisiones, al menos aquí en el norte de nuestro país, para trabajar, porque mañana va a haber otro evento que les voy a contar en unos minutos más. Uno de los temas más destacados de esta jornada fue la visita del ministro Giorgio Jackson, quien llegó bien temprano acá a la Biblioteca Regional para ser parte de esta Comisión de Normas Transitorias, en donde destacó varios puntos de este informe que se había dado a conocer durante esta semana que entregó el gobierno a la Convención. Así que pasemos a escuchar parte de su intervención. En cuanto al cambio institucional y al mandato que esta Convención haga o más bien el borrador que se presente finalmente como texto para plebiscitar, nosotros, como lo hemos dicho en varias ocasiones, estamos con un compromiso firme para aportar en todo lo que formalmente sea exigible en términos de apoyo técnico, financiero y administrativo. Pero, por cierto, en el momento en que esto se plebiscite de ser aprobado, nosotros de todas maneras se va a transformar en una de las principales prioridades, si no la principal prioridad, al menos en la cartera que me toca a mí representar, que es la SECPRES, porque entendemos que, y por eso dispusimos de la división de estudios desde el comienzo de nuestra instalación, para poder hacer un seguimiento, un levantamiento de las normas que se están discutiendo y aprobando, porque nos compete el generar en el engranaje del Estado, y en particular del Poder Ejecutivo, el poder hacer que esto sea, como decía anteriormente, al mismo tiempo un equilibrio entre que no sea letra muerta y que tenga la suficiente gradualidad y conversación, por así decirlo, suavidad en el tránsito, continuidad que permita llevar adelante los cambios, ¿no? Que no sea ni de un momento para otro algo muy brusco, ni tampoco que se extienda al infinito sin que esto tenga materialidad. Por lo tanto, la prioridad, la respuesta así en simple es sí está esa prioridad. Recordemos que el pasado domingo el ministro Giorgio Jackson visitó la convención para hacer entrega de este informe, un documento de 55 páginas que habla sobre varios temas en relación a las normas transitorias, pero sobre todo este traspaso o cambio o transición más bien a un nuevo sistema político si es que se llega a aprobar esta nueva constitución. También escuchábamos palabras de diferentes convencionales en relación a lo que se propone sobre esta comisión de implementación, una especie de hoja de ruta para ir viendo estos procesos y cambios de forma gradual. Vamos a escuchar declaraciones de Constanza V y también del convencional Fuad Chain. Precisamente, de hecho, apuntando a este comentario general, a este paraguas general. Primero, ¿por qué los nombramientos para la Comisión de Implementación recaerían en el Ejecutivo, señor ministro? El mismo informe dice que esa es una instancia que busca identificar propuestas de legislación, adecuación normativa, políticas públicas que se deben desarrollar durante los próximos años, los distintos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué en un sistema más democrático o un sistema donde intervengan los tres poderes del Estado, como es, por ejemplo, hoy día el nombramiento de la Corte Suprema? A mí, por lo menos, me causa, en general, bastante suspicacia este tema de la Comisión de Implementación. Pero si ya va a haber una Comisión de Implementación o se sugiere una Comisión de Implementación que lo nombre derechamente el Ejecutivo, a mí, francamente, me parece de lo más totalitario que he visto. Yo comparto que hay una especie de ambigüedad respecto de esta comisión que se propone para acompañar la implementación sobre cuáles son estas facultades. Si es que es simplemente un órgano asesor del Ejecutivo, bueno, puede nombrarlo el Ejecutivo y será simplemente asesor y la responsabilidad es del Ejecutivo. Pero si se quiere establecer un órgano que de alguna manera tenga ciertas competencias propias, además de poder sugerir, observar, acompañar, ¿no es cierto?, y que tenga un rol de articulación entre los distintos responsables de esta implementación, obviamente que hay que definir competencias, facultades, pero también integración, ¿ya? Mucho más que estos principios generales, que sea paritario. Bueno, pero ¿quién es de los tres órganos del Estado? ¿Quién los propone? ¿Quién los nombra? Los puede nombrar el Ejecutivo a propuesta de quién, pero yo creo que eso no está claro, ¿ah? No sé cómo se lo imaginan ustedes, ¿ya? El titular de la SECPRES se respondió sobre este punto, pero también sobre los nombramientos que haría el Ejecutivo. Así que pasemos a escuchar. Para poder generar las adecuaciones van a haber, y tal como lo decía el Contralor el día de ayer,
hay algunas potestades que se podrían delegar en el Ejecutivo que son más bien de carácter administrativo y que yo creo que es conveniente que el Ejecutivo se haga cargo y por lo tanto sea exigible al Ejecutivo que tenga que asumir esa responsabilidad para el buen funcionamiento del Estado. Y hay otras que son de carácter más político, que requieren de una deliberación. En esa deliberación nosotros creemos que la sede del Congreso, donde se da la deliberación democrática, es donde debiesen resolverse las leyes. El calendario es distinto, porque el calendario, que es la función que se le asignaría, ¿ya?, para establecer un calendario a alguien que tiene que de alguna manera ejecutar este proceso, debiesen estar más bien en manos y en responsabilidad particularmente del Ejecutivo, sin perjuicio de que dicha integración, ustedes como órgano constituyente mandaten a que tenga que tener la pluralidad, diversidad que sea necesaria, que tenga que haber gente de los distintos poderes del Estado para que tengan las distintas miradas. Eso obviamente que es competencia de ustedes y enhorabuena si se incluyen distintos aspectos. Lo que sí yo tengo que transparentar que difiero es de que el entregarle y endosarle una responsabilidad al Ejecutivo por el cual tiene que hacerse responsable ante los distintos órganos de fiscalización es que esto sea totalitario, porque todo lo contrario. Bueno, la Comisión de Preámbulo también sigue su trabajo, tal como yo les decía, encargado de generar una propuesta de introducción, una especie de introducción a este texto fundamental. Voy a leer parte de algunas de estas propuestas. Por ejemplo, una enfatiza en la lucha de los pueblos de Chile posterior a la independencia de 1810 hasta el siglo XX. A su vez, hace hincapié en el estallido social. Otra propuesta sobre la importancia de la plurinacionalidad, afirmando lo siguiente: aquí estamos los pueblos que convivimos en el Chile plurinacional y que mantenemos y reivindicamos las convicciones y fuerzas de toda la historia que nos han traído hasta este momento. También se refiere a la conformación de la sociedad, donde dice lo siguiente: somos humanos construyendo nuestros destinos con distintas miradas, sin distinciones de género y creencias, iguales en derecho y dignidad, buscando el justo equilibrio en la complementariedad. Y además, la Comisión decretó el rol del Estado y la importancia en la vida de las personas, diciendo lo siguiente: el Estado además deberá resguardar y garantizar la dignidad y el bienestar humano de todas las personas. Bueno, lo importante es que de las 12 propuestas, 5 fueron visadas y serán discutidas nuevamente la próxima semana. El miércoles 25 de mayo, esto ya va a ser en la región metropolitana, y claro, es el trabajo que están haciendo los 13 convencionales que integran esta comisión, la que tiene además menos tiempo para hacer este trabajo. Son solamente 2 semanas, esta y la próxima, y luego tendrá que pasar al pleno, donde los 154 convencionales deberán aprobar o no esta propuesta que han hecho estos convencionales. Bien, dicho todo esto, nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial, pero no se vaya porque a la vuelta vamos a estar con el constituyente Javier Fugloger. Él es integrante de la Comisión de Normas Transitorias, así que vamos a abordar todas las temáticas en relación a ello y también lo que se ha conversado en estos últimos días. Ya estamos de vuelta de una pausa comercial y vamos a conversar con el convencional Javier Fugloger. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natacha. Bien. Muchas gracias por acompañarnos. Eres parte de la Comisión de Normas Transitorias. Hay mucho que conversar en relación a ese tema. De repente suenan cosas muy técnicas, así que te voy a pedir que lo bajemos a una manera bien pedagógica y explicativa para entender finalmente el trabajo de esta comisión. Pero primero me gustaría saber cómo ha sido este trabajo acá en la región de Antofagasta, cuál es tu evaluación hasta el día de hoy, considerando que mañana ya es el último día de la convención en el norte del país. Sí, es importante señalar que el mandato que tenía la convención justamente era ir también a los territorios. Lo vimos en Biobío, donde tuvimos grandes experiencias de participación ciudadana, donde se acercó la convención a las personas, y en este sentido el día lunes, cuando nosotros tuvimos este pleno de abertura con la cantidad de personas y vecinos que estuvieron ahí, con las palabras emotivas del gobernador, bueno, eso refleja gran parte de lo que nosotros vinimos a hacer a Antofagasta, que era acercar a la convención en un momento diferente, en un momento en el cual los convencionales que no formaban parte de las comisiones están hoy día teniendo actividades en terreno, informando, respondiendo dudas en la ciudadanía, que creo que es uno de los énfasis que tenemos que tener hoy como convención, ya con el borrador completo. Y por otro lado tenemos a las 3 comisiones sesionando el preámbulo en Tocopilla, en Calama, Armonización, nosotros aquí en Antofagasta, y eso demuestra que también los
entes de la administración pública, digamos, importantes, no se tienen que concentrar en Santiago, sino que hacer también estos ejercicios de descentralización y de trabajo en las regiones, que son sumamente fructíferos porque acercan justamente estos órganos que están tan alejados a veces de las regiones hacia las personas que viven en las regiones, y también eso genera una mayor pertinencia y una mayor cercanía también con el borrador constitucional. Bueno, la Comisión de Normas Transitorias ha enfocado su trabajo en esta biblioteca regional, que es la de Antofagasta, y han recibido al gobernador, han recibido al ministro Giorgio Jackson durante esta mañana, también ayer estuvo el contralor, Jorge Bermúdez. ¿Cuáles son los insumos que ustedes van a obtener por parte de estas autoridades o personas que han venido acá a hablar en una especie de audiencia pública que nos recuerda mucho lo que pasó el año pasado, ¿cierto? Cuando vinieron muchas organizaciones a la convención a conversar. ¿Ha sido valioso el material entregado por todas estas personas? Sí, ha sido sumamente importante. Primero porque hay dos elementos clave en el proceso de transición desde la actual Constitución hacia la nueva Constitución que se debe implementar, y uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la regionalización, el Estado regional autónomo, y en ese sentido escuchar al gobernador y a otros gobernadores hablar de cómo se deben aumentar las potestades de los nuevos gobiernos regionales, las asociaciones de alcaldes también, y cómo se van a articular, ¿no es cierto?, con este nuevo gobierno regional mucho más autónomo, con las asambleas regionales que van a ser estos órganos colegiados, que van a acompañar el gobierno regional. Ha sido muy interesante desde el punto de vista de cómo se hace esta transferencia de potestades hacia estos órganos nuevos, como también cómo los funcionarios también van a traspasarse, ¿no es cierto?, a estos órganos, y cómo se va a mantener también el gobierno y los servicios que entrega cada uno de ellos. Por otra parte, creo que el insumo que entregó el ministro Jackson es sumamente importante porque también nos permite un abanico mucho más amplio de cómo se va a aplicar la política pública nueva con la actualización de legislación en caso de garantías sociales como derechos fundamentales, en el caso de la vivienda, salud, educación, donde hay cambios sustanciales en lo que nosotros hemos visto el día de hoy, y particularmente el día de hace muy poquito rato, tener también a los representantes del Tribunal Constitucional nos permite también tener una mayor claridad respecto de cómo tenemos que adecuar las normas transitorias que están presentadas el día de hoy a los requerimientos de los órganos judiciales para que existan tutelas efectivas en derecho fundamental, para que también este traspaso sea lo más completo y ordenado posible para evitar cualquier problema que se pudiera generar en la aplicación de la nueva Constitución. Hablemos de eso, porque hay una especie de confusión, no acá en la comisión, sino que en parte de las personas que nos preguntan cosas a diario, ¿no? Pero la Comisión de Normas Transitorias tiene que definir artículos para generar esta transición, y una cosa es la tramitación o la presentación de un proyecto de ley y luego la implementación. Por ejemplo, entiendo que una de las comisiones aprobó que una vez entrada en vigencia esta nueva Constitución, si es que se aprueba, el mandatario o una presidenta va a poder ingresar en un plazo de 2 años este proyecto de ley para ya consagrar este Sistema Nacional de Salud, ¿cierto? Pero ¿puede una norma transitoria definir cuánto tiempo tiene el Congreso para aprobar o rechazar ese proyecto de ley o no? En teoría puede. En regla no debería, por una cuestión que se explicaba el día de ayer, que es que si nosotros damos plazos acotados al Congreso, hay que entender que la tramitación de ley es lenta. Hay que tener más de un proyecto de ley tramitándose, hay que ver cómo se dan también estos espacios democráticos de diálogo, porque el Congreso también es un órgano democrático representativo y por lo tanto ese diálogo tampoco puede ser coartado por el tiempo, pero sí es importante cómo los mandatos, porque los mandatos hoy día están claros en el borrador de Constitución. Lo que nosotros debemos velar en las normas transitorias son aquellos puntos explícitos que pudieran generar algún ruido, algún conflicto en la aplicación. Y en ese caso, por ejemplo, los servicios que se sigan entregando de manera continua, el traspaso de funcionarios de un órgano a otro, la actualización de ley, son temas que tienen que estar regulados en la norma transitoria, pero que no deben tampoco generar conflictos en el legislativo, y eso es sumamente importante. La tramitación de ley se tiene que hacer con progresividad, se tiene que hacer también evolucionando la ley hacia los principios de la nueva Constitución, pero no rigidizar, o hacer demasiado rígido ese proceso con tiempos que puedan entorpecer esa aplicación. ¿Las normas transitorias sí pueden plantear finalmente
solamente un plazo de 2 años para que comience o se ingrese un proyecto de ley. Eso podría ser el máximo finalmente. La norma transitoria podría establecer un plazo a través del cual el legislador comience ese proceso de tramitación. Pero no el final. Pero no definir, digamos, un principio y un fin. Porque si nosotros nuevamente establecemos un fin, digamos, la norma transitoria parte el día 1 del año 2023 y termina el día 2 del año 2024, puede que la carga legal que tenga el Congreso no permita cumplir esa fecha, y en ese sentido o vamos a entorpecer la aplicación o bien vamos a hacer mucho más lento el proceso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que ya se ingresa un proyecto de ley, pero el Congreso rechaza o no lo aprueba finalmente y no avanza, pero sí está en la nueva Constitución? ¿Qué pasa ahí? Porque se lo preguntábamos también, la prensa se le preguntó al ministro Giorgio Jackson en relación a eso. O sea, ¿qué pasa o qué se debería o qué se debería consagrar en estas normas transitorias para que ciertos derechos fundamentales, por ejemplo, no queden en letra muerta? Ahora, es importante no repetir lo siguiente. La Constitución, el borrador de nueva Constitución ya tiene mandatos claros al legislador. O sea, en materia de vivienda, en materia de salud, en órganos, ¿no es cierto?, como los tribunales medioambientales, ya hay un mandato claro que el legislador tiene que cumplir, porque el legislador se tiene que someter a los principios de la nueva Constitución y hacerlo, concretarlo, digamos, para que no sea letra muerta. Ahora, lo importante es que si no se avanza, también exista, y eso es algo que debe debatir la Comisión, un estímulo para que la progresividad continúe y no tengamos una regresión o un estanco respecto de esos avances. Y en ese sentido, uno de los mecanismos que pudiera utilizarse en algunos casos puntuales, como por ejemplo aquellas normas transitorias que tengan que ver con la provisión de servicio o de reforma administrativa, son los decretos con fuerza de ley. Y en ese sentido debería existir una corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo para que se avance en materia de legislación y actualización de ley, para justamente no tener situaciones que pudieran estancar este desarrollo. Pero ayer entiendo que el Contralor también se refería a estos decretos, pero solamente para temas administrativos. ¿Entra en este mundo de los temas administrativos, por ejemplo, que no avance en el Congreso un derecho social? ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, lo que debe ocurrir, primero confiando en el debate democrático que tenga que ocurrir en el Congreso. Pero en segundo lugar, lo que debe ocurrir también es que no solamente se dependa del Congreso para que esto tenga una tramitación extremadamente lenta, porque en algún momento también hay expectativas respecto de cómo se avanzan derechos sociales, y en ese sentido, si bien el Congreso no debe tener plazos fijos, pero sí debe haber un camino paralelo que pudiera agilizar la tramitación de ley en caso de que haya una extensa, digamos, un estanco más largo de lo que uno esperaría. Nosotros no podríamos estar 5 o 6 años esperando una tramitación de ley, por ejemplo, en materia de vivienda, sino que debería haber una actualización y una proactividad por parte de los parlamentarios para también, con quórums que también se pudieran acotar a lo que está hoy día establecido en el borrador, avanzar de manera mucho más ágil. ¿Y esa responsabilidad que tú mencionas recaería en el Ejecutivo? Debería recaer en el Ejecutivo, que es el que tiene también hoy día ese mandato de poder establecer decretos con fuerza de ley, a través de los cuales poder suplir, digamos, esta sobrecarga que pudiera tener el legislativo o esta lentitud con la que pudieran tramitar los decretos, perdón, la legislación que se actualiza en la actual Constitución. O sea, esto iría más allá de temas administrativos. Claro. Claro. En una instancia, pero es importante recalcar que es algo que debe establecer la Comisión, porque la Comisión justamente tiene que tener ese mandato. Como el legislativo, ¿no es cierto?, avanza de manera continua, con quórums también que les permitan avanzar, que son los quórums que hoy día están establecidos en el borrador de nueva Constitución, y también cómo se genera este camino paralelo que permita una implementación, porque no solamente la implementación va a depender del legislativo, sino que en temas administrativos, como tú lo señalabas, va a depender del Ejecutivo, o en otros va a depender también del Poder Judicial y cómo se adecúa a al nuevo sistema, ¿no es cierto?, de justicia. Y por lo tanto, lo importante es dotar de herramientas efectivas
a estos tres poderes para que puedan avanzar de manera continua y progresiva en la garantía de derechos. ¿Cómo responde, Javier, a lo que se ha escuchado en relación a este decreto de fuerza de ley adecuatorio que tendría eventualmente el Ejecutivo, que todavía tiene que definir esta comisión? Algunos han dicho que esto sería totalmente totalitario por parte del Ejecutivo y que también implicaría una amenaza o una presión al trabajo del Congreso. ¿Crees que sería así? Yo creo que hay que poner los incentivos suficientes para que se genere un avance continuo. Y en ese sentido el decreto con fuerza de ley se puede aplicar en medidas administrativas. Hemos visto que en los últimos años se han aplicado los decretos con fuerza de ley y no por gobiernos que sean de corte totalitario, sino que es una forma de optimizar y hacer mucho más eficiente la tramitación de leyes que permitan proveer de servicios, que permitan una rapidez en la entrega de las demandas ciudadanas que se están expresando. Pero obviamente debe también ser una forma que pudiera en su minuto, y es algo que nuevamente tiene que discutir la comisión, poder ayudar para que la tramitación sea mucho más rápida. Y en ese caso no hay totalitarismo porque nosotros tenemos hoy día presidentes que son democráticamente electos, que tienen esa potestad y que la pueden utilizar en este momento que es crucial cuando nosotros estamos en un proceso de cambio desde una constitución que hoy día tiene atribuciones A hacia una constitución que tiene atribuciones B. Y por lo tanto, en ese vacío debe haber un orden, debe haber una estabilidad y los decretos con fuerza de ley pueden ser un instrumento a través del cual se garantice eso. Bueno, son parte de las discusiones que hemos escuchado por parte de los convencionales, no es que lo diga yo, ¿no? Son distintos puntos de vista en relación al Ejecutivo y al Congreso. Para terminar con este tema del decreto de fuerza de ley, me gustaría que explicaras de manera simple qué implica esto, porque también son términos muy técnicos y no necesariamente todos conocemos finalmente qué es un decreto de fuerza de ley. Entiendo que es, por ejemplo, en el caso del sistema de salud que estábamos conversando, si pasa mucho tiempo en esta tramitación o no logra su tramitación, el Ejecutivo va a tener la potestad finalmente de concretarlo el mismo, finalmente. En primer lugar, uno siempre tenemos que confiar en el debate democrático que se debe dar en los órganos que están definidos para crear ley. Claro. Y los órganos que hoy día tienen la atribución de crear ley son, en la Constitución actual, el presidente, que tiene esa potestad a través de los decretos con fuerza de ley, y también el Parlamento, que es el órgano democrático electo para generar leyes. En este sentido, y no solamente en derechos en salud, sino que en todo evento, la idea no es tampoco reducir todos los decretos con fuerza de ley, porque tiene que haber una responsabilidad del Parlamento de avanzar, y así también el Parlamento lo ha demostrado. Pero en temas administrativos, donde la tramitación no puede ser lenta, donde debe haber una rapidez en la mantención del servicio o en el traspaso de funcionarios o en temas que requieren de mayor rapidez, el decreto con fuerza de ley es un mandato que tiene el presidente de poder crear leyes que permitan rápidamente ese traspaso de servicios, rápidamente mantener esos servicios que son esenciales para la población sin tener que esperar demasiado a que el Parlamento tenga que generar las leyes, porque como ya lo decíamos, no es una ley la que está en el Parlamento, sino que se tramitan múltiples leyes en procesos que son de lenta tramitación y por lo tanto el Parlamento va a tener una sobrecarga de ley y es importante que no quede todo allí, sino que esté este mecanismo que pueda ayudar a la tramitación de ley mucho más rápido y a la implementación de servicios que son esenciales para la población. También ayer se planteaba en esta comisión una pregunta si es que el Congreso, o lo que escuchábamos al menos por parte de los convencionales, pero si el Congreso actual, de aprobarse esta nueva Constitución, va a poder generar cambios de inmediatamente en este texto o va a tener que esperar. Marcos Barraza, por ejemplo, planteaba de que habría que esperar hasta al menos 2026 cuando esté instalada esta Cámara de las Regiones. Otros convencionales como Fuachaín o Jaime Baza estaban ya más abiertos a que se puede reformar de inmediato si es que había que hacerlo. ¿Cuál es tu punto de vista en relación a esto? ¿El Congreso podría ya comenzar a modificar este texto una vez entrada en vigencia o no? Bueno, nosotros siempre desde nuestra postura dijimos que el texto debía ser flexible y debía permitir una serie de garantías, pero también la perfección del mismo a través del tiempo. Ahora, ¿cuál es el momento adecuado para decir, bueno, vamos a perfeccionar la nueva Constitución? Bueno, después de un plazo prudente en el cual esté implementándose y donde el legislativo pueda ver
¿no es cierto?, materias en las cuales se pueda perfeccionar la implementación de la nueva Constitución. La Constitución nueva no se puede cambiar porque sí, sino que tiene que cambiarse con una razón fundada, y esa razón fundada es que pudiera haber algún elemento que en la práctica, en la gran tarea de poder implementarla, pudiera ser perfeccionado por el Parlamento. Habría que esperar un poco, entonces. Yo creo que un periodo legislativo, 2 periodos legislativos son un tiempo prudente para poder ver, ¿no es cierto?, cómo el marco constitucional que nosotros creamos se aplica de mejor forma y cómo se perfecciona esa aplicación. Porque la reforma es justamente una perfección en los procesos de aplicación o en las transformaciones que está generando en la Constitución. La Constitución actual tuvo reformas que era justamente para mejorar el marco constitucional actual. Ahora, un marco constitucional actual que está recién, ¿no es cierto?, digamos, saliendo del horno, que está recién aplicándose, ya comenzar a hablar de reforma yo creo que es un poco adelantado. ¿Y a partir de qué año cree usted que se podría comenzar a reformar? Marco Farraza decía 2026. Yo creo que 2026 es un buen momento para poder evaluar el marco constitucional en una primera instancia, en un corto plazo. 4 años es corto plazo para la aplicación de nuevas normas constitucionales, tanto en la ley, tanto en política pública. Y creo que 2026 va a ser ese primer momento en que nos vamos a detener a evaluar cómo hemos implementado en el corto plazo las normas constitucionales y, bueno, si requieren algún perfeccionamiento. Y yo creo que es un buen periodo. Ahora, siempre las constituciones están sometidas a reforma y no creo que esta sea un caso excepcional. Javier, ¿usted está conforme con el resultado de este borrador? Yo estoy muy conforme con este borrador. Creo que primero aborda gran parte de las demandas sociales en materia de derecho social, valga la redundancia. Tenemos derechos nuevos como el derecho a la vivienda, que son innovaciones en materia constitucional en nuestra historia. Es un marco constitucional que ha sido democrático, de construcción democrática, donde todas las miradas contribuyeron a la creación de los textos. Fue un proceso muy bonito el de la redacción de la nueva Constitución, y creemos que ahora nuestra tarea es informar a la ciudadanía sobre este proceso, sobre todo cuando tenemos acompañándonos una campaña de desinformación que no ayuda ni contribuye a ese fin, y lo importante es que la ciudadanía tenga toda la información necesaria para tomar la mejor decisión el 4 de septiembre cuando se plebiscite esta propuesta de nueva Constitución. Perfecto. Javier Foscloge, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Natalia. Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Convención Constitucional. Nos volvemos a encontrar mañana. Último programa que vamos a hacer acá en el norte de nuestro país, porque a partir de la próxima semana volvemos al ex Congreso Nacional. Que esté muy bien. Buenas tardes.